Bienvenidos a esa primera parte de 3 videos donde vamos a trabajar sobre el reciclaje. Vamos a reciclar, vamos a necesitar 2 jeans, depende del tamaño. Vamos a empezar quitándole la parte superior, que en este proyecto pues no nos va a servir. Y nos quedan las 2 botas, las cuales vamos a abrir por la parte del interior. Y nos quedan realmente 2 pedazos bastante amplios para utilizar para nuestro chaleco, que es lo que vamos a hacer en este caso, pero también puede hacerlo puede hacer otro proyecto. Pueden usar unas hojas, en este caso yo las pegué porque no tenía un pliego grande de papel, entonces las pegué. Pueden usar papel craft, papel periódico, papel bond, un papel que les facilite poder sacar los moldes. En la parte de arriba yo voy a poner una margen más o menos de 2 o 1 centímetro, ya es según el gusto de cada uno. Y esa es la parte superior de nuestro molde. Vamos a empezar marcando 9.5 centímetros con ayuda del metro. Y seguimos en la misma posición y vamos a marcar 30 centímetros. Y en la parte de abajo vamos a marcar 70 centímetros. Vamos a hacer este molde con un largo de 70 centímetros. Pero después, si usted lo quiere más corto o lo quiere más largo, no hay problema, le puede reducir o le puede aumentar. Pero usemos por ahora los 70 centímetros para realizar este molde. Entonces, al otro lado, al lado derecho, vamos a trazar las mismas medidas de 30 centímetros y 70 centímetros. Ese es el ancho y el largo de nuestro chaleco. En la medida de los 30 centímetros vamos a trazar una línea. Y también lo vamos a hacer en la medida de los 70 centímetros. Trazamos la línea para saber hasta dónde va nuestro largo. Y regresamos a la parte de arriba, donde vamos a marcar 11 centímetros y 24 centímetros. Esto es para formar el cuello y para formar el hombro de nuestro chaleco, de nuestro proyecto. 11 centímetros. En la parte donde marcamos los 24 centímetros vamos a bajar 4 centímetros. Podemos hacer unos puntitos para marcar los 4 centímetros. Estos puntos son los que nos van a dar nuestro hombro, el hombro de nuestro chaleco. Entonces vamos a unir la marca de los 11 centímetros y los 24 con una línea recta. Entonces ahí ya tenemos el hombro de nuestro chaleco. Y aquí recuerde que tenemos marcado los 9.5. Entonces ahí vamos a hacer el cuello. Si tienen una regla que se llama sisómetro, la pueden emplear, o si no pueden ayudarse con algo curvo. Igual cada uno puede darle la curva en la medida que quiera. Esta es la medida, la curva de nuestro cuello. Si usted la quiere menos pronunciada, pues simplemente le disminuye un poquito a esa curva. Los primeros 2 centímetros del lado izquierdo lo dejamos y ahí sí marcamos la curvita. O sea, dejamos 2 centímetros y marcamos la curvita de acuerdo a como el tamaño que queramos el cuello. Estamos haciendo en este caso la parte de atrás de nuestro chaleco, el molde de la parte de atrás. Entonces en la parte donde marcamos los 30 centímetros bajando, también los vamos a marcar de ancho 30 centímetros. Marcamos 30 centímetros y vamos a marcar también de la orilla de papel 22.5 centímetros. Esto es para hacer la sisa o la parte donde va la manga. De ahí marcamos, de donde marcamos los 22.5 centímetros, subimos 11, verificamos que nos haya quedado exactos los 22.5 y marcamos bien los 11 centímetros. Trazamos una línea recta ahí donde tenemos los 11 centímetros y ahí es donde nos va a dar la curva para nuestra sisa. La sisa o la parte donde iría la manga si le fuéramos a poner manga. En este caso estamos haciendo un chaleco que no lleva manga, entonces le hacemos la curva. Recuerde que si usted tiene sisómetro o una regla, puede ayudarse con ella para darle la curvita, o si no lo hace a mano como lo estoy haciendo yo, para que le dé
la curva de la sisa. Y unimos la parte de los 11 centímetros con la parte de arriba con una línea recta. Y entonces ahí ya tenemos la parte de la sisa de nuestro chaleco. Más adelante se van a dar cuenta que yo le tuve que hacer más curva porque la curva no quedó muy pronunciada, hay que hacérsela un poquito más. Sobre la línea del dobladillo, o sea, abajo en los 70 centímetros va a marcar 32 centímetros. Marcamos los 32 centímetros. Unimos estas dos puntas arriba de la sisa con donde marcamos los 32 centímetros y doblamos el metro para marcar exactamente la mitad, que esta va a ser la cintura. En este caso entramos de esa marca que hicimos, vamos a entrar 1.5. ese 1.5 es para que nos quede con una entradita la parte de la cintura. Si usted no lo quiere con esa entradita, simplemente haga una línea recta desde abajo hasta la parte de la sisa y no le hace la entrada para que le quede recto. Entonces, en la marca de los 32 centímetros, perdón que me equivoqué, no es 31, es 32 centímetros, hacemos una línea recta y unimos los dos puntos. Entonces, como ven, ahí queda nuestro chaleco, queda con una entradita como para demarcar más la cintura, la cual es opcional. Si usted lo quiere, lo puede hacer totalmente recto. De donde tenemos esta marca, recuerde que nos subimos, entonces vamos a hacer una pequeña medio curvita que va a hacer que nos quede un poquito más alto con la marca que tenemos anterior. Pues ahí queda un poquito más alto. Pues vamos a remarcarlo un poquito para que se note más, pero ahí prácticamente ya tenemos el molde de la talla 2XL o XXL. Esa talla es grande. Si usted la necesita más grande, simplemente tiene que seguir aumentando de donde está esa marca a 1 centímetro todo alrededor, por el lado derecho. Si lo vamos a reducir, entonces simplemente empezamos a disminuirle 1 centímetro por talla. Entonces si la talla esa es XXL, entonces le disminuimos 1 centímetro, nos va a quedar XL. Si le disminuimos otro centímetro, nos va a quedar L, y así seguimos disminuyendo para que saquemos el molde según la talla que necesitamos. Entonces aquí le estamos disminuyendo 1 centímetro para disminuir la talla a la siguiente. Entonces 1 centímetro. Aquí nos centramos en la sisa 1 centímetro. En la parte del hombro, en la parte de arriba también lo hacemos. Nos vamos a entrar 1 centímetro en el hombro. Bajamos el papel para que alcancen a ver. 1 centímetro en la parte de arriba del hombro. 1 centímetro. Nos centramos aquí 1 centímetro también. Y en la parte del cuello también no nos falta entrarnos el centímetro, y esta sería entonces la talla XL. Sí, de largo no hay problema porque el largo es ya al gusto, entonces la disminución se hace del hombro, de la sisa y del cuello. Si necesito la siguiente talla, entonces voy a entrar otro centímetro y sería la talla L, que es básicamente la talla que yo voy a trabajar. Entonces, si me entro 2 centímetros ya sería talla L. Si me entro otro centímetro sería talla M, otro centímetro sería talla S. Entonces yo voy a trabajar la talla L, pero debemos tener en cuenta que tenemos que dejarle 1 centímetro para costuras. Entonces yo puedo recortar el molde en la talla que necesito y cuando lo voy a marcar sobre la tela aumentarle el centímetro, o en este caso lo dejo la talla siguiente. O sea, yo voy a trabajar la L, entonces voy a recortar
la medida siguiente, que sería la de XL, y ahí ya tiene el centímetro de aumento. Entonces vamos a recortar. Recuerde que para recortar papel debe usar la tijera de papel, no use la tijera de tela porque entonces la daña. Entonces vamos a recortar, y como les decía, como yo voy a trabajar una talla L, al molde de una vez le voy a dejar el centímetro de aumento para las costuras, entonces por eso lo estoy recortando en la talla XL, o sea, una talla más, para que ya me quede de una vez con el aumento de las costuras. Entonces lo recortamos todo y ahí ya tendríamos el molde de la espalda. Recuerde, al recortar este molde, en este caso yo lo voy a hacer en macramé, lo voy a hacer en lana, pero si usted lo va a hacer en tela, recuerde que para recortar la parte de la espalda en una sola pieza, entonces debe colocar la tela doble y pone el molde. El doblez debe quedar por la parte donde no está marcada, aquí donde estamos llegando, donde queda esa línea totalmente recta. En esa parte debe ir la tela doble para que al marcarlo nos quede una sola pieza. Entonces esta es la parte de la espalda. Entonces vea, esa sería una sola pieza, a menos que usted quiera hacerlo mitad y mitad. Entonces ahora vamos a mirar la parte delantera, que es la parte que más nos compete, porque es la parte básicamente que vamos a decorar, entonces en la que más vamos a trabajar. Entonces igual yo pegué mis hojitas, teniendo presente que me quedaron bien grandes, trazo la línea dejando una margen de 1 o 2 centímetros, no hay problema, y vamos a empezar a marcar el molde delantero. Entonces igual cogemos el metro y vamos a la parte de arriba donde trazamos la línea y vamos a empezar a marcar hacia abajo las medidas que necesitamos para la parte delantera. Recordemos que aquí estamos haciendo un chaleco en forma, lo vamos a hacer con cuello V. Hay muchos modelos, muchas formas que usted lo puede hacer, o sea, cada uno es libre de hacerle los cambios o de utilizar otros moldes, no hay problema, otros estilos. Marcamos 26 centímetros, vamos a marcar también 26 centímetros acá. Subimos un poquito el papel, vamos a marcar 48 centímetros y de largo vamos a dejar 68 centímetros porque en la parte de abajo le vamos a hacer una curva al chaleco. Entonces 68 centímetros. Al otro lado, al lado derecho, vamos a marcar, hacer las marcas también de los 26 centímetros y los 68. No vamos a hacer la marca de los 48 porque esa solo la necesitamos para la parte delantera, la parte del centro de nuestro chaleco. Marcamos una línea y marcamos otra línea también uniendo los 68 centímetros. Trazamos una línea también uniendo ahí para definir el largo de nuestro chaleco. Recuerde que esta es para sacar el molde. Si usted lo quiere más corto, después le quita, o si lo quiere más largo, pues le aumenta. Ahí donde tenemos la marca señalamos 31 centímetros. Sobre la línea de los 68 vamos a marcar 31 centímetros y sobre esa marca de 31 centímetros nos vamos a subir, igual como hicimos en el otro, 2.5 centímetros. Marcamos los 2.5 centímetros. En la línea de la mitad vamos a marcar 30 centímetros. Volvemos a la línea superior, vamos a marcar 15.5 centímetros para el escote y nos vamos a bajar en esa, marcamos la otra que falta, marcamos los 28 centímetros acá sobre esa línea y nos vamos a bajar sobre esos 28 centímetros, nos bajamos 6 centímetros. Esto es para el hombro. Entonces ya tenemos la marca, unimos el punto de 6 centímetros con el de 15.5 centímetros para el hombro de la parte delantera.
Entonces los unimos con una regla. Entonces ahí ya tenemos el hombro de la parte delantera. Sobre esta línea del centro vamos a marcar 4.5 centímetros. Recordemos que vamos a hacer un cuello tipo V, entonces vamos a unir el 4.5 con la línea donde marcamos los 15.5 arriba y tenemos nuestro cuello en V. Recuerde que ese es opcional, usted puede hacerlo más cerrado, lo puede hacer más abierto, le puede dar curva, bueno, ya como cada una quiera elaborarlo. Esto es para el cuello en V. Entonces ya tenemos el cuello, nos falta hacer la parte de la sisa. Acá abajo recuerdan que medimos 48 centímetros, entonces a partir de donde medimos esos 48 centímetros, a donde nos centramos ahí, vamos a hacer una semicurva para terminar de formar la parte delantera, la parte del centro de nuestro chaleco, o sea, la parte que va en el centro. Le damos una medio curva, entonces ya tenemos la parte del cuello, ahora falta la parte de la sisa. Vamos a darle. Recuerde que si usted tiene la regla especial, sisómetro, entonces lo usamos y si no, hacemos la curvita. Hay que darle más curva para que nos quede bien la sisa. En este caso aquí le falta como un poquito más de curva. En la parte de abajo, en el orillo, nos vamos a entrar 7 centímetros. Esos 2.5 los vamos a unir con el otro extremo donde marcamos los 7 centímetros para que nos quede un poquito más levantado. Y aquí del orillo vamos a subir 7 centímetros y vamos a hacer una curva. Quiere decir que el chaleco en el centro va redondo, esa parte que va en el centro, en la parte delantera, va a ir redondito. Aquí donde habíamos subido 2.5 vamos a unir. Recuerde que ponemos el metro en la parte de la sisa y el metro donde medimos los 2.5 y lo doblamos para saber exactamente dónde queda nuestra mitad para demarcar la cintura. Pues ahí nos vamos a entrar. Recuerden, como lo hicimos en la parte trasera, nos vamos a entrar 1.5, nos centramos para demarcar la cintura 1.5. Recordemos que esto es para darle como esa entradita a la cintura. Si usted lo quiere recto, lo puede hacer recto, entonces no se entre estos 1.5 centímetros, sino que trace la línea recta. Ahí lo marcamos. Con una línea y nos vamos a subir a la parte de la sisa también. Entonces ahí ya quedó el molde de la parte delantera de nuestro chaleco. Entonces ahí ya lo tenemos. Marcamos bien aquí donde tenemos nos centramos los 1.5 que no quedó bien marcado y ya tenemos nuestro molde de nuestro chaleco. Recuerde que esta es talla XXL o 2XL. Entonces, a partir de esta talla, nosotros podemos aumentar o podemos disminuir según la talla que necesitemos. Pues yo lo estoy explicando a partir de esa talla porque pues todas no vamos a hacer de la misma talla, entonces para que tengan la opción de sacar las diferentes tallas. Entonces vamos a disminuir a la talla XL, entonces le restamos 1 centímetro en cada una de las entradas, en cada uno de los laterales, para tener la siguiente talla. Para la talla L, entonces le quitaríamos otro centímetro y ya tendríamos la talla L. Para la talla M le quitamos otro centímetro y así hasta que tengamos la talla que nosotros deseamos.
Entonces ahí bajamos el centímetro y en la parte de arriba también. Por el lado del cuello realmente no hay necesidad, lo podemos dejar así como está. Solamente le quitamos a los lados el centímetro para la talla XL. Si necesito la siguiente talla, le quito otro centímetro, ¿no? Recordemos, le quitamos otro centímetro, pero como yo voy a trabajar la talla L, entonces aquí ya esta XL sería el centímetro más que necesito para las costuras, entonces yo lo voy a dejar de esa medida para recortarlo y que ya me quede con el centímetro que necesito de aumento para las costuras. No se le olvide el centímetro siempre que necesitamos de aumento para las costuras, y recuerde que las tijeras que usted usa para recortar papel no deben ser las mismas que utilizamos para las telas porque las dañamos. Entonces vamos a recortar y ya tendríamos el molde de la parte delantera, que realmente es la parte que más vamos a trabajar. Entonces es la parte que espero que le inviertan bastante tiempo, porque en mi caso yo no voy a decorar la parte de atrás del chaleco, le voy a hacer un tejido en macramé. Entonces en esta primera parte del video vamos a centrarnos en los cuadritos que vamos a hacer con las diferentes telas y la desmechada del jean, que realmente es una de las cosas que más tiempo se nos va a llevar. Pues para que lo tenga presente, un chaleco elaborado más o menos así como yo lo voy a hacer, no lo puede vender en menos de 300.000 pesos porque tiene bastante trabajo. Entonces ya tengo la manga de mi pantalón. Este no es jean. Como le voy a poner todos los cuadritos encima, yo voy a recortar el fondo en una tela más suave, en un pantalón como en drill. Entonces pongo el molde, bien lo acomodo y con la cinta, con la tiza de tela vamos a marcar. Si usted no tiene tiza para marcar tela, puede usar un jabón de baño, esos pedacitos que le quedan a uno con el jabón de tocador, y con ese también lo puede emplear para marcar sobre la tela. Entonces marcamos el molde, este es el molde del lado derecho, lo marcamos bien con nuestra tiza o con el jabón de tocador, y con la tijera de tela vamos a recortarlo. Entonces recuerde que aquí yo ya lo estoy recortando de una vez con el centímetro que debo tener para costuras. Entonces no por eso no le hice el aumento ni nada, porque yo el molde lo recorté de una vez con el aumento del centímetro para costuras. Entonces, recortamos. Bien por donde dejamos marcado nuestra tela. Aquí estoy empleando un pantalón, recuerde que estamos reciclando. Este es en drill, que es una tela más delgada que el jean. Entonces aquí ya tengo la parte del lado izquierdo de mi chaleco. Entonces aquí está, ya tiene el aumento de 1 centímetro para costuras. Entonces recuerden que yo les dije que me ha quedado la sisa, me ha quedado como con muy poca curva, entonces voy a entrarme un poquito y le voy a hacer más curva a la sisa. Entonces le estamos ampliando la sisa, que quedó como muy recta, le faltó curva, entonces ahí ya tengo esa. Ahora vamos a sacar el molde del otro lado. Entonces alistamos la tela y ponemos el molde al contrario. Recuerde, tenemos que ponerlo al contrario. Así recortamos para sacar el otro le debemos dar la vuelta, porque si no los dos moldes nos quedarían para el mismo lado. Entonces uno lo sacamos para un lado y le damos la vuelta para sacar el molde del otro lado. Acomodamos igualmente. Marcamos con la tiza o con el jabón de tocador que tengamos, o con lápiz de modistería. Lo acomodamos bien y marcamos. Recuerde que aquí yo le dejé el centímetro para costura, entonces por eso no le estoy haciendo ningún aumento ni nada para las costuras, porque de una vez yo saqué el molde con el centímetro de más para las costuras.
lo marcamos. Igualmente volvemos a recortar con la tijera de tela, recortamos nuestro molde y ya tenemos la segunda parte delantera de nuestro chaleco. Ahí la vamos recortando. Recordemos que yo estoy acá usando un pantalón reciclado, pantalones que ya no se usan, que de pronto tiene algún daño. En vez de botarlos a la basura, podemos darle una nueva oportunidad a estas prendas y le estamos dando un valor agregado también, porque la decoración que le vamos a hacer le va a dar un valor. Entonces aquí tenemos nuestro chaleco, fíjese que quedó totalmente en V, redondo las puntitas y quedó de una vez con el dobladillo, con el centímetro para después hacerle la costurita inicialmente a mano, todo alrededor. Ok, entonces ya tenemos nuestro molde recortado de la parte delantera. Entonces vamos a cortar los cuadros de jean del tamaño que usted desee. Yo los recorté de 17 centímetros por 12. No necesariamente tiene que ser esa medida. Usted lo puede hacer unos grandes, unos más pequeños. Seleccione retazos de colores que tengan dibujos, que tengan diseños, que tenga textura. Y estos cuadritos en las telas los vamos a hacer más pequeños que los cuadros de jean. En mi caso yo los hice 2 centímetros más pequeños. Entonces, para que queden así en esta proporción. Entonces, los cuadros más pequeños en tela le vamos inicialmente a recoger un dobladillito por ahí de medio centímetro todo alrededor. Entonces vamos a enhebrar nuestra aguja de remendar y vamos a hacerle el dobladillo todo alrededor a nuestra tela, para luego posteriormente le vamos a pasar máquina de coser. Si usted no tiene máquina de coser, entonces este dobladillito hágalo muy seguidito con un hilo que no se vaya a notar casi. Entonces le hace el dobladillito muy pulido si no tiene máquina de coser. Si tiene la máquina de coser, entonces le hacemos el dobladillo pues con puntadas largas sin ninguna dificultad, porque después vamos a pasar la máquina. Si usted tiene mucha práctica en la máquina, pues puede de una vez irlos pegando sin necesidad de hacerle el dobladillo. Pero la verdad a mí me gusta primero hacerlo así porque lo puedo organizar mejor y después le paso la máquina de coser. Entonces hacemos todo el dobladillito. Esta es una tela muy delgaditita que se recoge con mucha facilidad, entonces toca no tirarla mucho, no apretarla. Entonces ya le hicimos, rematamos. No hay necesidad de rematar mucho porque igual esas costuras, si se nota mucho, pues hay que quitarla. Entonces ya tenemos recogido el dobladillo. Entonces ahora sí procedemos al cuadrito en jean, poner la telita. Entonces, si usted quiere, como le decía, directamente en la máquina de coser de una vez la pone, simplemente lo agarra con unos alfileres y le pasa la máquina de coser. Y si no, le puede dar una bastiadita. Una bastiadita quiere decir que le doy unas puntaditas largas para que quede en el lugar donde lo necesito y después le paso la máquina de coser. Si no tiene máquina de coser, tiene que darle unas puntaditas muy menuditas, muy pequeñitas, que no se noten. Y hay una puntada que se llama puntada invisible, que se da bien en la orillita y se da de tal forma que no se nota por la parte de arriba. Entonces yo lo que estoy haciendo es dándole una bastiadita a la tela antes de pasarle la máquina de coser. Pero igual, si usted tiene suficiente práctica, de una vez puede pasar la máquina, simplemente le coloca unos alfilercitos y la pasa y ahí ya tenemos la tela. Esto lo vamos a hacer con todos los cuadros que queramos. Recuerde que usted puede hacer cuadros grandes, cuadros pequeños, rectangulares. Incluso aquí hay un vacío en el chaleco que me quedó y me tocó hacer como una especie de triangulito para llenar ese vacío. O sea que no es una regla estricta que todos los cuadros tengan que ser iguales. Entonces ya tenemos listo, ya pegamos. Entonces ahora debemos hacer los bordecitos que nos quedan en jean. Vamos a hacerle cortes
hasta donde llega la tela, sin ir a cortar la tela. No los hagamos tan delgados porque nos va a costar, esa es la tarea que tiene más trabajo. Entonces saquémoslos por ahí de a 2 centímetros, todo alrededor, todos los cuadritos los vamos a desmechar. Con la ayuda de una aguja gruesita que no sea tan delgada, vamos a empezar a sacarle los hilos a cada uno de los cuadritos. Todo alrededor le sacamos los hilos de encima, le sacamos a los lados de tal forma que nos queden desmechados. Esta es la tarea, como les decía anteriormente, que más tiempo nos va a tomar y realmente lo que más valor le da a la prenda, porque pues se ve de una forma llamativa, se ve bonito. Sin embargo, es dispendioso hacerla. Entonces por eso es la tarea que tenemos para la próxima semana. La próxima semana saco el video donde vamos a ver diferentes formas que podemos decorar cada uno de los cuadros, con pintura, con bordado, con mostacilla, poniéndole algunas pepitas bonitas que tengamos, con crochet. Podemos pegar algunas lentejuelas. Bueno, ya es la imaginación y la creatividad que tengamos. Así nos quedan los cuadros, miren, desmechados. Entonces tenemos una semana, 8 días para que podamos hacerle esto a cada uno de los cuadritos. Toca sacarle suficientes hilitos para que se noten, porque si le sacamos por ahí 1 o 2 realmente no se va a notar mucho, y la idea es que los cuadros no queden perfectamente cuadraditos, sino que al desmecharlos pues estos tratan de enroscarse un poquito y le dé una forma agradable a cada uno de nuestros cuadritos. Entonces tenemos bastante tarea para dentro de 8 días, pero recuerde que esto es lo que nos va a dar el valor a nuestro chaleco. No es la tela que usemos, sino las técnicas que empleemos para decorarlo. Entonces eso lo vamos a hacer cada uno de los cuadritos. Recuerde que usted puede llenarlo completamente con diferentes cuadritos, o puede simplemente ponerle algunos. Ya es la creatividad y el gusto de cada uno de nosotros. Bueno, para las que tienen máquina de coser, pues ya cuando le hemos hecho los pespuntes a los cuadritos, le vamos a dar una pasadita en la máquina de coser para asegurarle la tela al jean. Pero si usted no tiene máquina de coser, no se preocupe, lo puede hacer a mano, solamente hacer las puntaditas bien pegaditas, bien, que no se noten, trate de usar un hilo que no vaya a resaltar demasiado sobre la tela, y así lo podemos hacer. Entonces, y las que tienen máquina, pues simplemente le vamos a, después de haber acomodado la tela sobre el jean, le vamos a dar la costurita todo alrededor, a cada uno de los cuadros que tengamos. Entonces esta tarea pues no se demora mucho y la podemos hacer después de que hayamos desmechado las telas. No hay problema, solamente es tener cuidado de que no se nos enreden los flequitos que dejamos, pero de resto podemos darle toda la vuelta y acomodar cada uno de los cuadros con las costuras que deseamos. Entonces, una vez tengamos todos los cuadros, tengamos todo organizado, entonces ya procedemos a armar nuestro chaleco. Entonces aquí tenemos otro, vea, esta es una tela que tiene como una especie de palmeritas, me gustó mucho, entonces también la estoy empleando. Todas las telas que use son diferentes, o sea, hay unas telas que vienen gruesas, unas delgadas, unas con dibujos. También usé unas telas que solo tienen textura pero no tienen dibujo. Mírenlas aquí, las pueden ver, llamativas, de colores. O sea, ahí tengo ya todos mis cuadritos. Mire, también tengo telas que no tienen nada. Entonces aquí ya tengo mi chaleco. Ahí lo tengo. Yo puedo acomodarlas de acuerdo, no tienen todas que quedar igual, puedo poner unas hacia arriba, unas hacia abajo, y yo puedo hacer el ensayo para ver si me faltan más cuadros o si ya los que tengo son suficientes. En mi caso yo voy a forrar toda la parte delantera en cuadritos. Pues todos los tengo con diferentes técnicas, empleé mostacilla, empleé crochet, algunos les puse canutillos, conchas de nácar. Bueno, entonces aquí lo tengo. Fíjese que al lado izquierdo en la sisa me queda un huequito. Ese huequito yo lo voy a llenar después con un triangulito. Entonces ya sé que tengo la cantidad suficiente de cuadritos. Entonces antes de poner los cuadritos
no olvide que hay que agarrarle el dobladillito de 1 centímetro que ya se lo dejamos a nuestro chaleco. Entonces es mejor tener listos ya todos los cuadros decorados, organizados, cuando empecemos a hacer esta tarea. Entonces ahí, si usted quiere, le da una pasadita a máquina. Yo simplemente lo voy a bastear porque igual todo va a ir tapado con los cuadritos, entonces no se va a notar mucho. Y yo le voy a poner un forrito sobre toda una de las partes porque le voy a hacer un bolsillo interno para guardar el celular. Entonces por eso no quiero usar en este caso una tela tan gruesa, porque al añadirle el forro pues también nos va a quedar, nos va a aumentar el grosor. Entonces todo alrededor le hacemos nuestro dobladillo. Yo empleo, si alcanzan a notar, yo estoy usando un color beige para que se note, para que después de que haga todo, con ayuda de una pincita o una tijera pequeña le pueda cortar esos hilos. Solo estoy basteándolo nada más para poder empezar. Ya lo tengo basteado. Si usted quiere, pues le da una costurita a máquina, pero ya está bastante, ya porque ahí ya realmente tengo como 3 telas y algunos de los cuadritos en este caso tiene conchitas de nácar, entonces pues no va a ser fácil. Entonces yo prefiero acomodarlos como quiero que queden. Este cuadrito está pintado, este cuadrito tiene adornos en mostacillas, le puse canutillos negros a todas las palmeritas, hice todos los cuadros diferentes, o sea, no repetí cuadros, empleé diferentes colores, beige, vino tinto, negros, de muchísimos colores, lila, entonces no hay problema, porque el jean nos da la facilidad de trabajar así. Entonces, pero antes de agarrar los cuadros hay que decorarlos. Entonces el próximo video vamos a ver diferentes formas para decorar los cuadros, así que no los pegue todavía hasta que no subamos el siguiente video. Bendiciones.